Muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos. Donde quiera que se encuentren, que sea un gran momento el que estén compartiendo y que sea un gran momento el que compartamos a través de esta transmisión. Mi nombre es Michelle Allendelagua y como todos los martes estaremos charlando sobre temas que más que decirte, temas que hay que aprender, que por supuesto siempre hay algo que aprender. La intención es que estemos charlando y compartiendo de todos estos temas y conocimientos que consideramos es bien importante retomemos en lo que hacemos todos los días, porque de pronto cuántas veces estamos haciendo cosas, ¿no? Más allá de si salimos y andamos en el acelero, si nos quedamos en nuestros hogares como actualmente está sucediendo, realmente qué tan conscientes estamos siendo de lo que está aconteciendo. Entonces, ¿de qué se trata? Pues que bueno, si hoy tenemos esta oportunidad de cada día la información está más disponible, se encuentra más a nuestro alcance, prácticamente diría, se encuentra al alcance de un dedo, bueno, pues qué mejor que por qué no usarla, integrarla, practicarla y sacar nuestra propia versión de las cosas que acontecen para que entonces encontremos nuestra mejor forma de cómo caminar, de cómo vivir, ¿no? Porque de eso se trata justamente. Y antes de que entremos propiamente al tema de la transmisión de esta noche, me vas a preguntar, ¿y para qué estás sacando estos temas? Pues porque como en algunos momentos hemos dicho, somos fieles partidarios de la divulgación de la información, de esta información que no es que sea actual, no es que sea muy moderna, ¿no? Si te has dado cuenta a través de nuestras transmisiones, la que hacemos, la que hago yo, la que hace Sergio, la que hacemos juntos, la divulgación de información que hacemos realmente es información ancestral. El tema está en que de pronto pareciera oculta, nos desconectamos de esa sabiduría, de ese conocimiento, ¿no? Hay un gap en la historia de la humanidad donde esta información es como si no existiera. Y hoy cuando nuevamente se empieza a retomar, pareciera que es información nueva, ¿no? Y entonces cuando creemos que es algo nuevo, entra hasta esta actitud como de desconcierto, de creemos, no creemos, le entramos, no le entramos, ¿no? Y creo que aplica mucho esto de más vale malo por conocido que bueno, más vale, sí, malo por conocido que bueno por conocer. Y entonces cuando tomamos este tipo de lecciones, ¿cuánto potencial estamos dejando de usar a nuestro favor? Porque justamente de eso se trata. Entonces, ¿qué hacemos en Clinic? Clinic, que es la parte de la salud, la parte clínica de la que te hemos platicado mucho y compartido mucho. Lo que hacemos es justamente, ¿no? A través de los distintos programas que son virtuales, que son mixtos, porque también tenemos la mezcla, ¿no? Y la parte que más nos encanta, que es la parte del internado, cuando se vienen 21 días a estar aquí en la clínica, justamente eso es lo que hacemos. No es que les enseñemos algo distinto, algo que quién sabe quién se fumó, sino lo que hacemos es llevar a la práctica, integrar, ¿no? En el día a día todo este conocimiento ancestral, que no es otra cosa más que el reconocimiento de la naturalidad del ser, esa naturaleza que se nos ha olvidado, que de pronto hemos dejado atrás, que incluso te diría en muchos momentos hemos invalidado simplemente por desconocimiento, simplemente porque no se nos enseñó, porque no se nos inculcó, o incluso hasta porque dejamos de tener la inquietud de qué había más allá de las cuatro paredes en las que habitualmente nos encontramos o pasamos la mayor parte del tiempo. Entonces, ¿qué hacemos en Clinic? Hacemos que las memorias de ese conocimiento se vuelvan a activar en ti, que despierten para que entonces la integres. Hemos hablado de la potencialidad, que esto existe en cada ser humano, sin importar el estado, el nivel de conciencia y mucho menos niveles educativos, culturales, económicos, ¿no? Son memorias que en cada uno de los seres vivos, porque no solamente es de los humanos, en cada seres vivos existen memorias de conocimiento. ¿Y qué hacemos entonces? Simplemente es apoyarte, guiarte con herramientas, con modelos educativos donde esas memorias se vuelven a activar, te vuelves, reestructuras todo tu sistema de todo aquello que está como apagado, ¿no? Se vuelve a encender. Y entonces alcanzas, te integras, porque eso es bien importante, la naturalidad del ser y con ello tu máximo potencial que vas desarrollando a través de la práctica, a través de integrar y operando desde la parte consciente, que esto es fundamental, ¿no? ¿Y qué pasa? No solo te restablece, decir, me siento bien, sino empieza a integrar todo lo que existe en ti para el bien mayor incluso colectivo, aunque no siempre seamos conscientes de eso. Y por eso este tema de la tarde de hoy, ¿no? Pero antes de entrar en el tema de hoy, sí quisiera mandar saludos a las personas que ya se conectaron. Gracias por seguir estas transmisiones, porque debo de reconocerles que han sido como constantes, ¿no? Y eso es súper alentador, eso es súper cálido, eso es sentirse en familia, ¿no? Que entonces la distancia no se siente porque los vínculos están, ¿no? Y entonces el poder ver que aquí están conectándose, ¿no? Gela, hola, buenas tardes, Nelly. Muchas gracias por todo lo que estás haciendo, Nelly. Me encanta que eres de las primeras también que se conectan a estas transmisiones, ¿no? Más allá de todo lo que interactuamos por otros medios. Flor, gracias por estar también. A Norma León, ¿no?
Sergio, mi amor, muchas gracias por apoyarme en la producción. Carlos Ortega, que también por ahí, Maggie León. Caro, hola Caro, ¿cómo estás? Saludos hasta Colombia, saludos a Pereira, saludos, bueno, a tantos lugares lindos de Colombia que también somos amantes de esos lugares tan bellos, ¿no? Y también quiero aprovechar para antes de entrar al tema, volverte a recordar esta invitación que tenemos, ¿no? Hasta que vi a Flor que está conectada. Este reto de valientes que sacamos, que es todos los lunes a las 6 de la mañana, reunirnos por Zoom para hacer meditación cuántica. O sea, está súper chévere porque entre más personas estamos siendo, es mucho más profunda, es mucho más poderosa. Y algo que me encanta que está aconteciendo, apenas arrancamos este lunes, ¿no? Empezamos en un grupo de 33 personas inscritas, ¿no? Te puedes seguir inscribiendo, porque va a ser recurrente todos los lunes, además del material que estamos compartiendo para practicar en la semana. Y al día de hoy, hasta hace un ratito el conteo, iba en 58 personas este grupo. O sea, imagínate, 58 personas, ¿no? Los lunes a las 6 de la mañana, hora Ciudad de México, hora México, no es importante por las diferencias que de pronto hay, uniéndonos para hacer esas meditaciones cuánticas, para accesar a una profundidad aún mayor y sacarle todo este potencial y que... Ya, si te animas a este reto de valientes, ¿no? Vas a poder no solamente lo que te platiques, sino alcanzar esta profundidad, esta práctica de meditación que es como trascendental en la nueva forma de vivir, ¿no? Pero además todos tus proyectos, este es un espacio extraordinario y por eso me encanta cómo surge, porque surge justamente de la inquietud, ¿no? De uno de nuestros clientes, ¿no? De maximizar el potencial y es súper chévere como él incluso elige también compartirlo con más personas, que hoy somos 56 en ese grupo. Y entonces a través de los proyectos que cada uno trae va a ser un espacio maravilloso para que toda esa energía que se conjuga cuando estamos en esta meditación se le inyecte a ese proyecto en particular. Y entonces, bueno, es como te has sembrado una semillita y en vez de irle echando agüita por agüita, de gotita en gotita, ¡pum!, ¿no? Te encargas de hacerle abono, cuidado, ¿no? Toda la atmósfera. ¿Y qué va a pasar? No solo va a crecer, va a florecer de una manera extraordinaria. Entonces imagínate la suma, ¿no? De hasta ahorita 56 seres humanos creando eso en conjunto, que esto creo que es un buen indicio para entrar al tema del día de hoy, ¿no? ¿Qué hacemos? Este tipo de meditaciones no solamente es el bien individual, sino es un bien colectivo, es un esquema de colaboración, ¿no? Que hoy está como muy de moda los esquemas de colaboración, ¿no? O sea, plataformas tipo Uber, Airbnb, muchas otras más, que es justamente con el tema de colaboraciones. ¿Qué tiene quién, no? ¿Quién requiere qué? Y hacemos este tema se pone a disposición, se hacen intercambios, se hacen comunicaciones, se hacen nuevos acuerdos donde lo que se busca es la calidad, la satisfacción, el acompañamiento, ¿no? Y de pronto creemos que, oye, qué padre, qué chéveres están estas apps que hoy proveen este servicio, pero algo que no hemos sido conscientes es que esto realmente no es nuevo. Hoy lo que es nuevo es que estos modelos están entrando con la parte tecnológica, lo cual lo hacen accesible para todas las personas a través simplemente de un dispositivo, desde un celular, una tableta, están al alcance de todos, pero siguen estando, y lo voy a decir así, siguen estando afuera de nosotros y los adquirimos, ¿no? Para nuestro uso. Pero aquí es donde voy a entrar directo con el tema de la tarde de hoy, que es aprendiendo a vivir. Y me puedes decir qué tiene que ver las apps, ¿no? Con aprender a vivir. O sea, como que de pronto parecen tener tanta relación. Sin embargo, voy a eso porque justo hablábamos de que estas apps son esquemas de colaboración. Y el aprender a vivir, ¿no? Desde esta reflexión yo te diría, ¿hace cuánto tiempo o cuándo fue la última vez que tú te preguntaste con qué calidad estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué estás haciendo con todos tus recursos? Aplicándolos no solo en la vida, en tu vida. ¿Cómo estás creando tu vida? Y de pronto por ahí nos decimos, ¿no? Porque lo oímos frecuentemente es que no hay un instructivo para aprender a vivir, ¿no? Así como se dice, no hay un instructivo para aprender a ser padres. Pues, ¿qué crees? Que sí los hay, ¿no? Y esto no es, insisto, no es nuevo. Son cosas que requerimos no solo rescatar, ¿no? De la historia, sino las memorias que requerimos activar en cada uno de nosotros, porque como esta preconfiguración con la que nacemos es como un chip donde traemos ya toda la información ancestral, ¿no? Y un ejemplo de esto es como cuando los niños hoy los vemos, ¿no? O sea, niños chiquitos, ¿no? 5, 6 años, que les pones un dispositivo, un celular, una tableta y para ellos es ¡pum! Saben muy fácil, ¿no? Es muy fácil para ellos cómo moverla, cómo configurarla, cómo usarla, cómo sacarle provecho, ¿no? Y hasta decimos, es que los niños de hoy ya traen un chip más moderno.
Pues déjame decirte que no solamente son los niños que traen ese chip los traemos realmente todos los seres humanos con todas las memorias y con todo el conocimiento ancestral, solo que se nos ha olvidado y entonces pues el chip se empolva, ¿no? Y luego le echamos capas de creencias o de circunstancias dolorosas que nos han pasado y entonces el chip parece que se queda inservible. Y la labor que hoy estamos realizando es justamente para desempolvar ese chip, ¿no? Volverlo a activar y entonces tener acceso a todas esas memorias ancestrales de conocimiento, de sabiduría, de bienestar. Y en este caso que estaremos charlando sobre aprendiendo a vivir, me voy a referir en específico a la filosofía Toltecayotl. Esta palabra a lo mejor algunos la han escuchado, a lo mejor algunos no, y eso es lo que requeríamos, con lo cual estar muy familiarizados, porque al menos como culturas latinas, ¿no? Son nuestras raíces, son nuestros orígenes y no los conocemos. No solamente, a lo mejor te suena la palabra los aztecas, a lo mejor te suena la palabra toltecas, a lo mejor te suena la palabra mayas, ¿no? Pero que realmente qué tanto conocemos de su cultura, de su filosofía, ¿no? Y aquí en específico, ¿no? Me voy a referir al periodo de los 3000 años de los toltecas, un periodo donde como tal, ¿no? Surge la filosofía Toltecayotl, ¿no? Que significa, y me encanta, porque justamente significa eso. Esta filosofía significa aprendiendo a vivir. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, estamos hablando de un periodo de 3000 años, ¿no? Hace un bonche de años, ¿no? Donde sí existía no solamente el instructivo de aprender a vivir, sino además eran sociedades, ¿no? Estructuras familiares que se encargaban de mantener en pureza ese conocimiento, esa sabiduría, se encargaban de transmitirla al núcleo familiar, ¿no? De expandirlo, de resguardarlo, de pasarlo de generación en generación con la integridad del conocimiento, de su ejecución, de su honorabilidad, ¿no? Y por ende, esto era lo que permitía que fueran culturas tan avanzadas, ¿no? Culturas incluso llamadas culturas madre, donde entonces la cultura tolteca estaba a la par, ¿no? De una cultura egipcia, de una cultura griega, de Mesopotamia, ¿no? Culturas muy avanzadas, culturas madre, ¿no? Justamente porque lo que permitían era crear estructuras, núcleos familiares, que como se ha dicho, pero creo que hoy ya no estamos tan conscientes de eso, se constituían como la unidad familiar constituía la base de la sociedad. Entonces, si bien cierto es que había escuelas también, ¿no? Y hablando de esta cultura, en aquel entonces era, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Las pirámides o toda la parte del colegio que hoy nos gusta ir a visitar y conocer y leer un poco más y todo, pues no era otra cosa más que los centros educativos, ¿no? O sea, lo que íbamos a las escuelas, a las universidades o a lo que accesamos incluso en línea, ¿no? Para tomar maestrías, para tomar doctorados, ¿no? En aquellos tiempos eran justamente todas estas pirámides las que fungían como unidades educativas, ¿no? Y hoy, ¿qué pasa? Haciendo la analogía de aquel entonces con actualmente, ¿no? Creemos que la educación simplemente debe de provenir, o le damos mucho peso o un gran porcentaje a la educación que proviene de esos centros educativos. Sin embargo, algo que hemos dejado de lado, ¿no? Que se nos ha olvidado es cómo la educación, ¿no? Estas partes fundamentales justamente de esta educación ancestral surgía de la familia, educación basada en valores, ¿no? Que entonces se arraigaban, ¿no? Creaban raíces y permitían entonces al individuo que conforme fuera creciendo, cimentado en valores, ¿no? Integridad, honor, valor, honestidad, ética y otros más, permitía que entonces las labores o los oficios que eran aprendidos, ¿no? A través de estos centros educativos que ellos aprendían, y no como elección o si querían o por ratitos o nada más ahí a cierto nivel, al fin que podían hacerle varias talachitas para salir adelante, ¿no? En aquel entonces eso no existía, en aquel entonces se honraba el oficio incluso, ¿no? Al cual estaba destinado cada uno de ellos en base al conocimiento que tenían también y en base a lo que surgía ya era mucho el tema de los sacerdotes y la autoridad moral que ellos tenían, ¿no? Lo que hoy llamamos maestros, en aquel entonces eran sacerdotes, por eso el respeto que tenían, ¿no? Por esto la autoridad moral que tenían, ¿no? Y no nada más era porque ellos decían cómo iban a hacer las cosas solo porque sí, sino se basaban justamente en todo este conocimiento que tenía que ver, que iba desde
cosmología, desde la parte natural, desde la parte ética, desde la parte de los pilares que compila temas de salud, temas de comunidad, temas de educación, temas de alimentación, ¿no? Que eran sus 4 pilares que ellos utilizaban muchísimo y que se aseguraban de que las personas no solamente los entendieran, sino los practicaran. Cuando hacían esto, lograban hacer que entonces sus estudiantes, o la comunidad, el pueblo, ¿no? se desarrollara internamente, ¿no? Y accesara toda su potencialidad y como ser humano se fuera completando en sus diferentes niveles, en sus diferentes sistemas y con ello, pues obviamente, la persona en la que se convertía, ¿no? La personalidad y el rol que adquirían era ejecutado con una precisión y con una sabiduría y con un enfoque de bienestar común y colectivo, que entonces esto permitía que fueran grandes sociedades, grandes culturas que florecieran a niveles impresionantes, ¿no? Eran culturas que tenían un esplendor maravilloso, ¿no? Y te saco esta palabra de esplendor porque actualmente, y por ahí de pronto hay personas que me dicen, y realmente todo lo que esto del New Age se refiere a la era dorada que ya está llegando, ¿no? Que eso de traer el cielo a la tierra. ¿Qué es, no? Pues son etapas que ya se vivieron en la humanidad, ¿no? Y una de ellas fue justamente cuando está la cultura tolteca, ¿no? Donde eran culturas tan avanzadas, civilizaciones, ¿no? Tan sabias, que vivían en un esplendor de todo lo que realizaban. Entonces, pues prácticamente todo estaba bien, todo salía bien. Eran capaces de estar conscientes, ¿no? Creando, reproduciendo, ¿no? Y alimentando abundancia en todos los sentidos, ¿no? Que entonces era como si en aquel entonces también fuera una era dorada y que justamente hoy estamos buscando nuevamente como humanidad regresar a ella, retornar a ella. Es por eso que hoy día muchos temas vuelven a tomar auge, ¿no? Pero insisto, no son nuevos, son temas que vienen de tiempo atrás, de nuestros ancestros, y que no solamente es porque tengamos que aprenderlo a través de libros, hay muchos ejercicios, hay muchas prácticas, que es lo importante, para poder activar esas memorias en cada uno de nosotros y volver a accesar a este conocimiento fundamentado en esos 4 pilares. ¿Cuáles eran los 4 pilares? Como te decía, uno de ellos era el tema de la alimentación, el tema de la nutrición, el tema así incluso lo que llamaríamos de alimentación alcalina, donde no nada más se trataba de qué alimentos consumían, ¿no? Porque eso me puede decir, yo me alimento bien. Y eso habrá que ver porque hoy hay tantos productos en el mercado y cuando vamos al supermercado, que aunque son de fácil acceso y de fácil preparación, no siempre todos sus componentes son de la mejor calidad, ¿no? Pero aquí con ellos no solamente se trataba de las cosas que ingerían o que preparaban, sino su relación con la naturaleza, desde cómo ellos sembraban, creaban hortalizas, ¿no? Toda esta oficio también que ellos tenían de involucrarse por completo en el proceso de los alimentos, de los vegetales, de las frutas, ¿no? De la herbolaria a crecer, ¿no? Para poderla integrar a ellos mismos, ¿no? Entonces te das cuenta, o sea, qué proceso tan hermoso, donde entonces ellos cuidaban la calidad, la integridad, ¿no? De incluso los elementos, los alimentos que consumían. Entonces imagínate esto, una persona sembrando sus alimentos, ¿no? Frutas, verduras, plantas, con cuidado, con amor, acompañándolas, ¿no? ¿Cómo nacen, ¿no? ¿Cómo llegan esas frutas, esas verduras, ¿no? Todo lo que sacas tú de una hortaliza, pues era de la mejor calidad, ¿no? Entonces era una forma de cuando entonces ellos se alimentaban a través de estos alimentos, ¿no? Poder consumir de una manera distinta, ¿no? Lo que ellos habían dado dentro de esta actividad de involucramiento que habían hecho al sembrar, al cosechar. Y cuando decimos lo que damos, recibimos, pues ahí era clarísimo, ¿no? O sea, si no habían cuidado lo que habían sembrado, la calidad de los alimentos, ¿no? Pues ya no era la misma, ¿no? Y cuando consumían, pues esto les limitaba ciertas cosas, pero eran muy conscientes ellos de todo el proceso. ¿Te das cuenta? Nada más era la parte material o física de lo que preparaban y quedaba como platillo final, sino lo que representaba, que era también una parte de ellos, de su propio crecimiento, de su propio conocimiento, de su propio involucramiento en todo el proceso del cultivo de los alimentos, ¿no? Y no solamente esta parte, sino también la parte de la herbolaria, cuando algo en su sistema no funcionaba de la manera correcta, alguna enfermedad, algún síntoma que ellos requerían del cual hacerse cargo, ¿qué hacían? Utilizaban la herbolaria, o sea, las plantas naturales que además, de acuerdo, eso es maravilloso, de acuerdo a la figura, ¿no? Que tiene la planta, si te das cuenta, son plantas que tienen formas muy parecidas al órgano al cual apoyan a curar,
Y entonces esto permitía, como la gente lo sabía, que buscaran en la naturaleza cuál era la planta, ¿no?, que requerían de acuerdo a dónde estaba el síntoma que ellos querían aliviar. Entonces esto les permitía estar presentes, conscientes, no solamente en sus cuerpos, sino en todo lo que se desarrollaba alrededor de ellos, porque también iba a ser parte de ellos. O sea, no solamente era un reflejo de cada uno de los seres que habitaba el planeta en aquel entonces, en esta cultura, sino además iba a ser integrado físicamente a ellos mismos. Entonces, o sea, imagínate tú por un instante, si de pronto estás en tu casa, en tu oficina, ¿no?, y tienes una plantita, ¿no?, y te esmeras y disfrutas viendo tu plantita y cómo la riegas y cómo la cuidas, ¿no?, cómo la sacas de tu apartamento para que le dé el sol o para que no le caiga demasiada agua, o de acuerdo a al tipo de planta que sea, cómo le vas dosificando el agua, la luz, ¿no? Te encariñas con la planta. O sea, ¿no te ha pasado incluso? A mí sí me ha pasado, ¿no? Y sé de más personas se les ha pasado, pero que les hablas incluso a las plantas, ¿no? Les hablas bonito y te das cuenta que cuando les hablas hasta bonito, florecen más lindo, ¿no? O sea, imagínate si eso nos pasa con una planta, con una flor, ¿no? Ahora imagínate eso haciéndolo de manera masiva, ¿no?, con sembradíos, con cultivos, ¿no?, con alimentos, y cuando honrabas entonces todo el proceso de lo que consumías, integrabas a tu cuerpo, pues eso permitía que también tu cuerpo resplandeciera y floreciera, como lo estabas haciendo tú al permitirlo que esos alimentos sembrados tuvieran todos esos cuidados. ¿Te das cuenta? Se hacían cargo, ¿no?, que hoy realmente la pregunta es ¿qué tanto lo hacemos? Se hacían cargo no solo de ellos, sino de todo lo que acontecía alrededor, porque entendían que tenía que ver con ellos, ¿no? Y hoy de pronto podemos decir, es que hay gente, y no estoy descalificando, ¿no? Solo hay gente que dice, no, es que yo, por ejemplo, soy vegano para cuidar solamente a los animales. Está súper chévere, ¿no? Pero ¿qué tan consciente estás haciendo de que siendo vegano o vegetariano, ¿no?, te estás involucrando con el proceso de todos modos de las plantas, de las frutas que estás consumiendo? O sea, está padre cuidar a los animales, pero también está padre, ¿no?, que cuides todo aquello en el sentido de, más que de proteger, de amar todo eso, porque todos va a tener un fin, tiene un propósito, y va a ser incluso alimentarte. Y qué mejor que no solamente venga alimentado de sol y de agua, sino de amor tuyo, de cuidado tuyo, de acompañamiento tuyo, de palabras lindas tuyas, ¿no? Porque al final eres tú reflejado en eso, y que además va a integrarse a ti, ¿no? Entonces, eso es hablando de la parte de este pilar de la alimentación que era tan importante para los toltecas, ¿no?, donde cuidaban su alimentación, y no solo la cuidaban, enseñaban, ¿no?, a todo su clan a tener esta relación consciente con todo lo que tenía que ver con su alimentación. Asimismo, lo que ellos hacían era, por ejemplo, ese tema de la salud, ¿no?, donde no solamente cuidaban su bienestar, como te decía ahorita, cuando sentían un malestar, ¿qué hacían? Buscaban en la naturaleza, a través de la herbolaria, cuál era la planta que podían usar, ¿no?, para beberla en infusiones, o para untarla, ¿no?, o para ponerla como compresa, para que las propiedades orgánicas de esa planta les ayudara a equilibrar el malestar que estaban viviendo. Aunque eso era bien importante, el tema de la salud para ellos no solamente tenía que ver cuando algo les dolía o algo no estaba funcionando bien en su cuerpo, sino tenía mucho que ver con estos temas desde darse mantenimiento, yo te diría, ¿no?, como es la práctica de la meditación. Para ellos la meditación era el encuentro consigo mismos, ponerse en este punto cero, ¿no?, escuchar su propia voz, conocerse cada uno de ellos, ¿no?, y entonces a partir de ahí entender, tener una comprensión de todo su sistema orgánico, de su propia biología, y con ello, incluso te diría, hasta podían, por eso, ¿no?, anticiparse a las cosas que les iban a acontecer, y a través de la alimentación simplemente manejaban, ¿no?, y se hacían cargo para que eso que parecía y que podían descubrir a través de la meditación, que estaba ahí como en desequilibrio, ¿no?, que estaba de manera disfuncional, podían hacerse cargo a través de los recursos, como era la alimentación, como era la herbolaria, para que esto no sucediera en una enfermedad o en algo más grave, ¿no? Que aunque así sucedía, por supuesto, ¿no?, que había también gente que estaba formada, educada, ¿no?, con práctica para intervenir físicamente, o sea, los médicos, y mucho de esto, si te das cuenta, también eran los sacerdotes, que aunque actualmente los sacerdotes los asociamos mucho solamente con el tema de la religión, ¿no?, en aquel entonces los sacerdotes, ¿no?, realmente eran personas instruidas, preparadas, educadas, ¿no?, y en la práctica donde no, o sea, al educar, tener el conocimiento, pero también lo practicaban. Por eso también eran ellos los médicos, ¿no? Eran los que sanaban. O sea, cuando decían,
es que alguien se enfermó, ¿no? Así como alguien no sabe qué hacer con esta encrucijada de la vida, iban a buscar al sacerdote, ¿no? Porque justamente era la persona que tenía una autoridad, no solo en conocimiento de poder proveer información, sino una autoridad moral, porque era una persona que vivía en base a esos principios, conocía su ejecución práctica y a partir de ahí podía brindar la mejor recomendación, ¿no? A la persona que estaba en su propio proceso de autodescubrirse, en su propio proceso de aprendiendo a vivir. Que eran los sacerdotes? Personas que se habían asegurado, se habían encargado de practicar todo esto, de adentrarse a profundidad, ¿no? En esos 4 pilares, que habían aprendido a vivir, no solamente se habían quedado con el conocimiento, sino al ponerlo en práctica se convierte en sabiduría. Era esto lo que les permitía entonces, sobre todo a los toltecas, ¿no? Darles este grado de clase sacerdotal en la náhuatl, porque el conocimiento que ellos tenían lo habían trascendido, se habían elevado, habían evolucionado, porque se volvía ya un conocimiento vivo, sabio, compartido y además puesto en servicio de la humanidad. Por eso es que las personas buscaban y recurrían a los sacerdotes en busca de su guía, en busca de su orientación, en busca de su previsión, ¿no? Y no es que el sacerdote fuera un brujo o un mago, como de pronto se pinta, ¿no? Y entonces por artilugios dijera, es que va a pasar esto. No, simplemente eran personas comprometidas con el conocimiento, con el servicio, ponerlo hacia otros, pero también con la integridad moral y la calidad moral de que todo aquello que ellos estaban compartiendo, divulgando, lo habían experimentado y lo practicaban. O sea, no solamente que lo habían hecho una vez, sino era su forma, lo que diríamos, su estilo de vida, y esto les daba resultados tangibles, que la gente tuviera tal confianza en los sacerdotes, porque podían ver en ellos lo que les recomendaban, cómo sí funcionaba, como hoy diríamos, ¿no? Serían evidencia de que sí funcionaba lo que ellos recomendaban, porque ellos vivían en esto. Era por eso que los sacerdotes también tenían una calidad de vida, ¿no? y vivían gran cantidad de años, ¿no? Y pues obviamente a mayor cantidad de años seguían viviendo de esta manera, su conocimiento era mayor, su sabiduría era mayor, su amor por su comunidad era mayor, y a lo que se dedicaban era a estar en servicio. Que el servicio, ¿no? Es otro de los pilares justamente, ¿no? Que se enseñaba en este tipo de culturas, en que aprendiendo a vivir no solamente es qué hago para mí, sino como a través de lo que yo desarrollo en mí, de lo que yo alcanzo en mí, en valores, en cualidades, en lo que diríamos, en competencias, uso toda mi potencialidad, pero no me la quedo solo para mí. La pongo en servicio para el beneficio de los demás. Y entonces, por supuesto, alguien que requería un médico, salían los médicos. Alguien que requería apoyo para construir su lugar de vivienda, salían los apoyos. Gente para compartir los alimentos, para cosechar, para sembrar, para trasladarse, para compartir los alimentos. Era totalmente un esquema, y es el otro pilar de ellos, de comunidad. No veían solamente de yo, mi pareja, mis hijos y los demás que se las arreglen, ¿no? No, buscaban, o sea, para ellos prácticamente todos los niños, todas las mujeres eran sus mamás, ¿no? Y todas las mujeres se hacían cargo de todos los niños. O sea, ve qué hermoso. Entonces, por eso, por supuesto, que los niños podían salir, correr, andar de un lugar a otro, ¿no? De una choza a otra, porque estaban seguros. Y no solamente por decir, es que confiemos en que están bien, sino porque el ambiente que se había creado en esas atmósferas familiares sumadas, ¿no? Como comunidades, con un fin colectivo, hacía que entonces todas las mujeres principalmente estuvieran viendo, ¿no? Cómo los niños corrían, brincaban, saltaban, pero estaban al pendiente de ellos, aunque no fuera propiamente la madre física, ¿no? Todas las demás se convertían en sus madres y entonces estaban bien cuidados, estaban seguros, y los niños podían experimentarse libres, felices, de sentir que podían compartir con muchos otros, y a través de compartir con muchos otros adquirir más conocimientos, más sabidurías, más experiencias de vida, y desde niños entonces empezar a desarrollar esta capacidad de aprender a vivir. Porque es una capacidad que sería súper chévere que incluso hoy día fuéramos conscientes desde niños, pero si no lo fuimos, por la razón que sea, siempre es un buen momento para hacer un alto, tomar conciencia y darnos cuenta cuántas cosas estamos dejando pasar de lado, y que podemos hoy integrar, que podemos voltear y mirarlas y retomar este camino de aprender a vivir, de obtener, ¿no? Y a lo mejor de pronto suena un poco loco decir, obtener este grado sacerdotal como lo tenían los toltecas, ¿no?
Pero no se trata de cómo le llamemos, se trata de la calidad en que estamos viviendo, en cómo estamos desarrollando cada uno de nuestros ámbitos, ¿no? Una forma es hacerlo a través de esos 4 pilares que lo decía la filosofía toltecayotl, pero puedes llamarlo de una manera distinta, ¿no? O sea, si incluso la gente que está en programas de liderazgo, de entrenamientos transformacionales, mucho de lo que te estoy diciendo yo sé que te está sonando a lo que tú vives en tu tercer nivel, cuando tú desarrollas todo tu plan estratégico de los 3 meses, donde te dedicas a crearte tú, a educarte tú, a tu tema de tus finanzas, de tus relaciones, de tu salud, de tu comunidad, de tu legado. Si te das cuenta, toda una carta de lo que llamamos una carta de logros no es otra cosa más que te pongas a escribir y planees a los siguientes 3 meses lo mismo que te enseñaba la cultura toltecayotl, que era un tema de, por supuesto, alimentación, salud, y salud tiene que ver con todo lo que implicaba en todos tus sistemas, no solamente biológicos, sino, por supuesto, tus sistemas de relaciones, de finanzas, de economía, ¿no? Siguen siendo tus sistemas que tú requerías mantener saludables, ¿no? El tema de comunidad, de cómo entonces todo era compartido, ¿no? Las responsabilidades, las obligaciones también, pero se disfrutaba, ¿no? Porque era una calidad que habían adquirido cada una de esas personas con esta confianza y con esta plenitud de no sentirse invadidos por otros, sino al contrario, sentirse y experimentarse más fuertes, porque era como si se tomaran todos de los brazos, ¿no? O de las manos, y saber que estaban juntos, no solo cuidando a otros, sino que igual estaban siendo cuidados, resguardados, sostenidos, ¿no? En estas bases que se fundamentan en los valores que se aprenden desde la familia, ¿no? Qué diferente que de pronto hoy que se dice, ¿no? Pasa algo en una familia y de pronto unos hermanos dicen, no, pues sabes que yo ni me meto, ¿no? Yo mejor ni pregunto, porque entre menos sé, estoy mejor. Y entonces, ¿qué va pasando? Se van creando distancias, ¿no? O de pronto el vecino se está dando cuenta de cosas que están pasando y que dice, no, pero yo mejor ni me meto, ¿para qué adquiero problemas? Y entonces empezamos a meter distancia. Dejamos de crear comunidad, dejamos de estar en un colectivo, dejamos de estar en servicio por un egoísmo mal entendido, donde creemos que nos protegemos, donde creemos que requerimos estarnos cuidando de que algo nos salgan, de que alguien nos va a hacer una mala jugada, de estar desconfiando y que más allá de lo que pasa alrededor, ya en mi cabeza, mi mente, tales telenovelas, tales historias y tal sufrimiento que ya la estoy pasando mal, ¿no? Para los toltecas esto no funcionaba así, en sus mentes, en sus almas, lo que existía era esta claridad, esta conciencia de sumarse, de crear un colectivo unido y saberse entonces no solo fuerte, sino sentirse resguardados, seguros, y con ello toda la descendencia que con ellos venía, con esta honorabilidad, ¿no? Que a mayor de edad, ¿no? A más grandes eran, ¿no? A lo que hoy diríamos los de tercera edad, que hoy de pronto los disminuimos y decimos como, bueno, pues ya, son como los niños grandotes de la casa, ¿no? En aquellos entonces, y de verdad, ojalá ese es un llamado, ojalá volviéramos como humanidad a tener conciencia de esto, donde hiciéramos un alto y volteáramos a ver la gente de tercera edad, ¿no? Y en vez de decir, hay que cuidarles como la carga de la casa, o incluso ya existen las casas donde hay que llevar, ¿no? A los abuelitos para que alguien más los cuide. ¿Qué distinto sería que volteáramos y dijéramos, ¿qué tienen que decirnos? Porque simplemente por el número de años que han vivido, tienen una gran cantidad de situaciones y experiencias, de conocimiento que si bien no se lo aprendieron a lo mejor en la escuela, porque a lo mejor las escuelas enseñaban cosas distintas a lo que hoy se enseña, tienen esa cantidad de años de experiencias en las que tuvieron que salir adelante de un modo o de otro, en las que experimentaron cosas, en las que aprendieron cosas, en las que se cayeron, en las que se volvieron a levantar, en las que se enfermaron, en las que se sanaron, en las que amaron, en las que se decepcionaron, en las que se cuestionaron, en las que perdonaron, en las que se hirieron, en las que se sanaron, en las que ¡pum! Y me puedo seguir con una cantidad de situaciones que las personas que hoy decimos de tercera edad, ¿no? Como si ya fuera una inhabilitar algo. Si de verdad volteáramos y miráramos y les pusiéramos esta atención, no desde mi juicio, no desde lo que yo conozco, sino permitiéndome escuchar a esa persona, indagando con esas personas de mayor edad, ¿no? Los abuelitos, ¿no? Porque es como la generación, ¿no? Por ponerles una etiqueta. Todo lo que pueden compartirnos, ¿no? Y de pronto ya se me vas a decir, es que yo mi abuelito, ¿no? Me siento con él cerca y se pone a contarme la misma historia 30 veces y ya me la sé y ya no la quiero escuchar. Pero ¿qué tal que te sientas con el abuelito y mientras te cuenta por 50ª vez la misma historia, le haces preguntas distintas sobre su historia, donde tú aprendas de lo que él, más allá de los hechos que te cuente, de lo que él sintió, de lo que experimentó, de lo que pensó, de lo que se cuestionó, qué lo hizo levantarse, qué lo hizo caer, cómo salió adelante, porque tuvo que hacer tantas cosas para llegar a la edad que tiene, ¿no? Con cuántas memorias que de pronto ya no se comparten porque esas personas no encuentran con quién compartirlas.
no encuentran quien los escuche, ¿no? Y sí es verdad que solo quieren hablar, pero cuánta sabiduría hay en ellos y cuánta sabiduría podríamos adquirir a través de escucharlos. ¿Cómo sería que hoy, si no quieres llamarles sacerdotes, ¿no? ¿Cómo sería hoy que los abuelos fueran la máxima autoridad de las familias y no por la parte autoritaria de porque tienen el control, sino porque tienen la sabiduría y porque tienen la vivencia práctica de N cantidad de años que algún día alcanzaremos, pero que hoy tienen y pueden darnos consejos? Y no tiene que ver con que los tiempos sean distintos, porque como seres humanos hay gran similitud en lo que sentimos, en lo que pensamos, en cómo nos atormentamos, en cómo requerimos levantarnos, en cómo nos vivimos, en cómo anhelamos, con cómo sentimos la vida, en cómo anhelamos ser felices, en cómo... Eso no ha cambiado a través de la historia. La esencia del ser humano sigue siendo la misma. Ha cambiado la situación, los escenarios. Pero así como hoy vivimos una pandemia que nos tiene encerrados, ¿no? Hace 100 años fueron otras enfermedades que también se me fue el nombre, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Pero hace 100 años se vivió una situación similar y hace 200 años fue lo mismo. O sea, en alguna les tocó. Entonces no están tan lejos de lo que hoy vivimos, aunque hoy creemos que lo que vivimos apenas es la primera vez. Es la primera vez de lo que yo recuerdo, pero si me encargo a través de ellos volver a despertar mis memorias, me voy a dar cuenta que voy a tener mayor posibilidades y sobre todo con ello una capacidad mucho mayor de cómo responder ante lo que me está aconteciendo y con ello tener una mejor calidad de vida. Y no es otra cosa más que el permitirme, el darme permiso de aprender a vivir, porque de pronto simplemente creemos que vivir, ¿no? Es respirar, es abrir los ojos todos los días, es levantarme, es trabajar, es cubrir con las obligaciones, con las responsabilidades, es nacer, crecer, reproducirme y morir, ¿no? Eso no es vivir. Por eso se requiere aprender a vivir. Y de hecho, si me preguntas, es el chiste de esta vida. Para eso estamos encarnados. Para aprender a vivir, para entrarnos a todas estas vivencias, para tener estas estructuras, para ser parte de estas estructuras que vamos construyendo como fundamentos de la sociedad, basadas en valores, en honor, en integridad, en ética, donde tal cual, ¿no? Como la cultura Totelcayot, te diría, y eso por eso me encanta, se me fue ahorita donde lo tenía subrayado, pero donde dice justamente que una de las responsabilidades, y yo diría incluso es una de las obligaciones, ¿no?, de todo individuo, era hacerse cargo del bien colectivo y reconocer la capacidad que tenía de contribuir a su sociedad. Entonces imagínate, cada individuo operando desde esta filosofía, ¿no?, haciéndose cargo de sí, haciéndose cargo del entorno, sumándose con muchas otras más personas que tienen esta misma filosofía de sumar, de colaborar, de contribuir. Pues por supuesto que el cuarto pilar para ellos, que era servicio, era lo que nacía y que salía inherente al ser humano, como respirar, porque comprendían, era tal su trascendencia, era tal su elevación, ¿no?, su evolución, que no es que dijeran, ¿cómo hoy podemos hacerlo? Es que hay que estar en servicio, hay que darle algo a los demás, hay que ser caritativos, ¿no? Y de pronto somos caritativos porque fiscalmente nos conviene, o sea, es más un tema de conveniencia. Cuando eran conscientes y cuando somos conscientes nos damos cuenta que podemos trascender de tal manera que incluso el estar en servicio surge natural. El estar disponible para otras personas surge natural. Es estar en servicio. Y justamente ellos que lo tenían tan arraigado, tan fundamentado, tan práctico, ¿no?, tan honorable, era lo que permitía que civilizaciones como la tolteca florecieran de tal manera, ¿no?, que ellos vivían también su era dorada, ¿no?, hicieron una cultura madre, ¿no?, que daba origen a muchas otras, ¿no?, y al nivel de la que tú quieras en el mundo. O sea, la egipcia, la griega, ¿no?, Mesopotamia, eran culturas madres porque habían aprendido a vivir, ¿no?, desde la potencialidad mayor de cada uno de los individuos, no hasta que eran mayores, sino desde que eran niños, los consideraban adultos pequeños. ¿Y qué quiere decir esto? Aunque sus cuerpos eran pequeños, ¿no?, aunque tuvieran pocos años de edad, ¿no?, podían ver, los trataban y los veían desde su potencialidad, ¿no? Y si por aquí las personas que tenemos conectadas, que han tomado los talleres de transformación, quienes han tomado el nivel avanzado, ¿no?, cuando todo lo que tú vives en un taller avanzado, un taller de 4 días, donde se te da las herramientas para verte en tu versión más grande, no en como lo que se está mostrando en ese momento, sino desde tu versión más grande, pues imagínate, tú lo vives de 4 días en un taller. Para los toltecas, esa era la forma de educación, desde niños te veían como un adulto pequeño, desde toda esta potencialidad que existía en cada individuo, y entonces simplemente requería como barro, ¿no?,
tomar forma, que era la educación, que era llenarlo de los valores que proveían de la familia, que eso se encargaba la familia, ¿no? Y los sustentaban, y no solo los enseñaban, hablando de que los comunicaban, sino los vivían, honraban los valores en los que se fundamentaban, y entonces todo lo que aprendían a través de las escuelas, que les daban los oficios, ¿no? Lo que llamamos incluso profesiones, ¿no? Venía sustentado en principios éticos, en principios de convivencia, en principios de comunidad, en principios de salud, en principios de estar siendo éticamente colaborativos con un nivel de trascendencia y evolución para alcanzar un nivel máximo, como podía ser este distintivo de un sacerdote, que no era otra cosa más que una clase elevada, que si tú me preguntas cómo se representaba, y eso lo van a relacionar muchísimo con los talleres también, es la figura que lo representa era una mariposa, así tal cual, y yo sé que ni siquiera a lo mejor podías saber de la cultura tolteca muchas cosas, pero este símbolo que tiene la mariposa de ser un ser vivo en transformación, ¿no? Que empieza como una oruga, ¿no? En el piso, vive su propio proceso y cómo se transforma en un ser que no solamente se eleva, sino abre las alas hermosas, llenas de colores, y vuela a altas dimensiones, ¿no? Conservando esta magia, esta chispa, esta esencia. Justamente la mariposa en el pecho era la representación, era el símbolo de esta cultura. Y déjame decirte que eso no solamente quiere decir que porque ellos lo vivieron se haya quedado hace 6,000 años, hace 10,000 años, porque esto fue antes de Cristo, ¿no? Sino esto está accesible para nosotros a través de despertar esas memorias, de volver a conectar con esos comportamientos. Y me vas a decir, ¿pero qué pasó? O sea, ¿por qué al final se rompe esta cadena, ¿no? de si venían tan fundamentados en cómo lo estaban transmitiendo? ¿Qué sucedió? Que pareciera que no ha llegado a nuestra actualidad. Bueno, pues sí, efectivamente, los últimos, aunque estamos hablando que fue una cultura, aunque fue una cultura de 6,000 años, fueron por lo menos 3,000 años de manera constante en que se mantuvieron, ¿no? Viviendo, ¿no? Ahora sí que aprendiendo a vivir de esta manera, ¿no? Y sosteniendo el sistema que los permitió llegar hasta estos niveles. Sin embargo, ya en sus últimos tiempos, empezó más o menos en los últimos, de este periodo de los 6,000 años, en los últimos 1,000 años, ¿no? Pero fundamentalmente en los últimos 200, donde empieza como a haber una transición, ¿no? Donde incluso a nivel cultural, ¿no? Sobre todo México, en los libros gratuitos, la parte que nos enseñan de historia, está más enfocada al tema de los aztecas, que vienen derivados de los toltecas, pero es la parte que viene, yo diría así, ¿no? Distorsionada de la cultura original anáhuac, de la cultura toltecayotl, ¿no? Estos ya remanentes que empiezan a tener esta distorsión, donde entonces ya no es la pureza, ya no es la integridad, ¿no? Y lo que hoy nos enseña, ¿no? Lo que hoy aparece en los libros de textos es estos últimos 200 años de esa cultura que ya está incompleta, ¿no? Que no trae toda esta pureza, y que curiosamente coincide, ¿no? Este último periodo de los aztecas con la llegada de los españoles, la llegada de la conquista, que entonces al ser ya no una cultura, una filosofía pura, pues tiene huecos, ¿no? Yo te diría ahí es donde entonces cuando llegan los españoles, cuando llega esta invasión europea en toda la que es América Latina, incluso América del Sur, al empezarse a fracturar esta cultura, ¿no? Permite la entrada de un tipo de cultura distinta, donde viene la dogmatización, donde desde la parte espiritual, pues se empiezan a cortar ciertos hilos de memorias de los ADNs para dejarnos en los instintos básicos, en lo de supervivencia, para desarrollar el tema de los egos, ¿no? Del no conocimiento, ¿no? El apagar la potencialidad de un lugar en el mundo, ¿no? Para, en teoría, ¿no? Sobresalir a la otra parte del mundo, ¿no? Pero bueno, viene toda una distorsión, viene toda una conquista, donde hay conquistados, donde hay vencidos y hay vencedores, donde se empiezan a distorsionar muchas cosas que, bueno, seguro te sabes ya la historia, ¿no? De cómo estamos viviendo hoy, y es tan sencillo que más que saber los detalles, ¿no? Podemos estar conscientes que hoy una de las grandes preguntas es ¿y cómo le hago o cómo se le hace para vivir de una manera plena, para ser feliz, para sentirme íntegro, y no solamente en este plano, sino para reconocer mi gran potencial y estar conectada con algo más grande que yo, y a través de ello volver a reconectar con esa potencialidad que, si bien la vivieron los toltecas o muchas otras culturas madre, déjame decirte que justamente todo esto que estamos compartiendo contigo, y hay mucho más, no solamente estas transmisiones, hay mucho más que hoy ya está disponible para ti, ¿no? Y solo requieres abrirte, ¿no? Abrir tu corazón, abrir tu mente, conectarte con algo más grande, desde el simple hecho de reconocer un anhelo de que si quieres que tu vida sea de una manera distinta. Y cuando digo una manera distinta, no te estoy diciendo que lo que tienes no funcione, no te guste.
solo que siempre puede haber algo más grande que incluye incluso lo que hoy eres. Y entonces cuando tú te abres estas potencialidades, ¿no? Y empiezas a abrirte a este conocimiento, se empiezan a abrir las memorias, se empiezan a encender las memorias en ti de este mismo conocimiento de los toltecas, porque lo traes en tu ADN, es resonancia mórfica y solo requieres volver a encender estas memorias. Por eso es que somos tan insistentes en la parte de medita, ¿no? Permite que esto se encienda, sonríe y conecta. O sea, ¿te acuerdas de estos programas que te he hecho el poder espiritual de la sonrisa? Cuando te vamos a profundizar de lo que todo esto representa, ¡pum! Cómo te enciendes, y cuando te enciendes, cómo te conectas con toda esa gran luz, ¿no? Cómo te vuelves un iluminado, ¿no? El tema del perdón, que son los bloqueos que te han quedado ahí, que entonces no te permiten avanzar y abrirte a estas memorias, porque cuando te llegan dices, soy tan ocupado en lo que no he perdonado que me estoy perdiendo de todo esto que está disponible para mí. Cosas como la gratitud de hoy, no importa que tú no no recuerdes la cultura tolteca, del que hoy puedas agradecer la oportunidad de que hoy puedes empezar a conectar con esas memorias, ¿no? Créeme que desde ahí, ¡pum!, te va a llegar, ¿no? Como un cóctel de cosas extraordinarias que de pronto vas a decir, ¿no? Y si por ahí José me está escuchando, ¿no? ¿Me estoy enloqueciendo? Pues si tú te estás haciendo esa pregunta, lo que yo te voy a decir es, felicidades, estás activando todas esas memorias de conocimiento ancestral que solo requieres, ¿no?, tomarles conciencia para darte cuenta como toda la gran abundancia está frente a ti y puedes estarla eligiendo a través de recuperar esta gran sabiduría, este gran conocimiento que no solamente se ve en la pantalla chica, en los libros o en lo que cuenta alguien que alguna vez sucedió, porque déjame decirte que lo que alguna vez sucedió fue tan esplendoroso. Tú puedes hacer que hoy vuelva a suceder, que hoy vuelva a manifestarse, que hoy seas tú el que, aprendiendo a vivir, traigas esa nueva era dorada, que no es nueva, pero puedes traer esa era dorada que se vivió anteriormente, traerla a este momento y perpetuarla, así como los toltecas lo hicieron durante 6,000 años, ¿no? 3,000 en específico más, pero así como lo hicieron 6,000 años, o sea, tú solo encárgate de los siguientes 100 años, porque hablemos más y así imagínate, cada quien hiciéramos un compromiso por los siguientes 100 años, ¿no? Sin importar cuándo nacimos, ¿no? ¿Cómo estaríamos colaborando, contribuyendo, creando comunidad? ¿Cómo estaríamos siendo capaces no solamente de aperturarme, no solamente de amar, de agradecer, no solamente de conectarme con algo superior, sino de sentirme, y eso es lo más importante, de sentirme en relación con cualquier ser humano con el cual yo coincida, más allá de que tengamos un vínculo sanguíneo o no? ¿Cómo sería que a través de este reconocimiento, de este despertar, yo me sintiera que vivo en un lugar seguro donde puedo confiar, donde puedo creer en cada persona, donde cada mirada es honesta, sin necesidad de más palabras, sin necesidad de promesas escritas, ni de juramentos ante juzgados, ni... ¿Cuántas cosas nos estamos perdiendo por no haber aprendido a vivir? Por creer que solamente son libros de historia y que están guardados y que ya pasaron, yo no nací ahí. ¿Cuántas cosas no estamos disfrutando por simplemente no permitirnos encender el switch y que la luz del conocimiento ancestral que también vive en mí a través de esas memorias solo requiere un clic para encenderse y empezar, no solo reconocerlas, empezarlas a experimentar y con ello empezarme a compartir con el mundo? ¿Cómo sería darme y que te des la oportunidad de retomar este conocimiento, ¿no? Desde ejercicios prácticos, desde meditaciones prácticas, ¿no? Esto de verdad, la meditación es maravillosa, es extraordinaria, de algo tan simple que no te requiere tanto tiempo al día, ¿no? Porque eso se trata, que además no te requiera todo el día para que puedas dedicar el resto del día a disfrutar los beneficios de esto. Y entonces comience un nuevo camino en aprender a vivir y con ello adquirir todas las bendiciones, todas las bondades, toda la abundancia, todo lo extraordinario y el esplendor que no solo está disponible para ti, sino que tú también eres. Tú que me estás escuchando, que te quede bien grabado. No es que las bendiciones estén esperando para ti, no es que los milagros estén esperando para ti, no es que la dicha de Dios Padre Creador está ahí para ti. Es que tú eres la bendición, es que tú eres el milagro, es que tú eres la manifestación divina de ese poder superior. ¿Te das cuenta cómo sería si cada uno de nosotros tomáramos conciencia de todo lo que esto implica y a partir de ahí diéramos los siguientes pasos en nuestro andar, en nuestro compartir, en nuestro interactuar con otras personas? Dime si no, entonces, por supuesto, estaríamos viviendo el cielo en la tierra. Viviríamos en el máximo esplendor
sería la era dorada, tangible, donde tú y yo y todos juntos como comunidad la creamos. Así que de eso se trata, amigos. Aprender a vivir es permitirnos accesar a esas memorias, integrarlas y empezar a actuar y a obrar con sabiduría, ya no desde la razón. Siempre podremos tener la razón, pero eso no siempre significa sabiduría. Y si hoy tú y yo nos permitimos empezar a actuar, a obrar con sabiduría, con la madurez de la experiencia que adquirimos a través de nuestros pasos, sin importar la edad que tengamos, desde la madurez de la potencialidad que habita en cada uno de nosotros, el mundo no tiene que esperar a que algo suceda allá afuera. El mundo sería ya la obra y la majestuosidad de Dios divino encarnado en cada uno de nosotros. Y no solamente siendo esa manifestación, sino siendo felices, libres, viviendo en gracia, experimentando el amor que podría sentir y que yo podría dar a otros como tú lo podrías hacer. Y entonces, si a mí me preguntas, eso es realmente la divinidad. No es lo que yo leo en libros, no es lo que alguien predica, no es lo que yo creo que está allá arriba, no creo que es solamente donde mi chakra se conecta. Es yo permitiendo practicar y vivir en amor desde el amor a través de todos mis actos, y la forma más fácil de hacerlo es viviendo a través y reconectando con las memorias de esta sabiduría ancestral que me enseñan y te pueden enseñar a vivir de una manera plena, completa y extraordinaria, compartiéndote con todas las personas que tú amas. Así que si te interesa, es momento, y mi recomendación va a ser una vez más, empieza con esas prácticas de meditación. Empieza a sumarte a todos los espacios que hay. Súmate a este reto de valientes, ¿no? Todos los lunes a las 6 de la mañana, ¿no? Si hay momentos que dices, pues es que no sé cómo, ¿no? Búscanos, ¿no? Para eso existe Clinic, ¿no? Para encontrar una solución para ti, cuál es el mejor programa para ti, para que sí logres hacerlo, para que ya no lo postergues, para que te des cuenta cuánta potencialidad hay en ti. No solamente estamos hablando de personas que hoy tienen temas de salud, ¿no? Que se llaman enfermedades. No solamente Clinic, no solamente es para personas que tienen una enfermedad. Clinic es para toda aquella persona que busca sacar lo mejor de sí mismo. ¿Y qué lo hace? ¿Cómo lo hacemos? A través de recuperar la naturalidad de estas memorias ancestrales que ya están en ti, que están en tu ADN, que no es otra cosa más que resonancia mórfica, y aunque te pueden sonar conceptos desconocidos, para eso está Clinic, para que aprendas todo lo que ya está y no sea más que un recordatorio de todo lo que tú ya conoces, pero se te olvidó. Así que por supuesto siempre será un placer, ¿no? Estar aquí para ti, tanto yo como Sergio, como todo el equipo que se está sumando a la clínica. Eso es extraordinario, ¿no? De cómo se está cada vez más gente, ¿no? Alrededor del mundo se está sumando a Clinic, se está sumando a Step-Link, porque hay diferentes modalidades, ¿no? Que no es otra intención más que justamente tener esta red más grande, de poder alcanzar a todas esas personas en el mundo que tienen estas inquietudes, que tienen estos cuestionamientos, que tienen estas intenciones, porque el fin de todos, ¿no? Más allá de lo que hacemos, es justamente sumarnos para crear esta gran conciencia colectiva donde nos experimentemos grandes viviendo, pero viviendo en sabiduría, en plenitud, en amor, en libertad, en sentirnos completos, de una gran trascendencia donde esta transformación de oruga a mariposa no solamente sea lo que yo vea en un animalito, sino sea mi propia transformación, mientras también está haciendo tu transformación y tú igual puedas abrir tus alas para alcanzar los cielos altos. Así que, amigos, como siempre, ha sido un placer estar contigo, compartirte estos temas. Nos encanta. Gracias por estar viendo ahí, ¿no? Más personas que se conectaron. Saludos a Nelly Morales. Leti, saludos. Flor, muchos saludos, amiga. Te estoy viendo en todas las transmisiones. Me encanta. A Ruth, ¿no? Caro, Marle Ospina, Víctor, Blanca García, Lili del Carmen. También me encanta porque te estás sumando a las meditaciones. Es un reto de valientes, ¿no? A Juan Enrique Gómez, Miguel González, José García Padilla. Exacto, como dices, estar en apoyo incondicional sin esperar nada a cambio. En el momento en que logramos hacer eso, qué mejor evidencia de que estamos aprendiendo a vivir. Saludos, Vero. Gracias por conectarte. Ana Maldonado también, gracias por conectarte. Entonces te das cuenta, todos, en todo instante, estamos aprendiendo a vivir. Así que démonos la oportunidad de experimentarlo, de aprender y de compartirlo
para alcanzar las grandes alturas con la compañía de Dios Padre. Por el momento me despido, síguenos en nuestras páginas, checa nuestras páginas de internet, ¿no? Por ahí Sergio te las puso, las de Clinique by Link, también tenemos la de Step Link Solution, y por supuesto la de Link, ¿no? Donde comprenden todo el tema de las certificaciones también, porque no solamente se trata que busques nuestras páginas cuando tienes por ahí un tema que resolver, yo te diré y te invitaría, revísalas también para tú formarte, para ser tú también una de las personas que esté disponible, o sea, conviértete en un sacerdote de la Total Calle, no solo que moderno, ¿no? Te llamaríamos especialista, te llamaríamos coach. Fórmate para entonces que tú seas también ese factor, ese driver para las personas, para poderlas guiar en su propia búsqueda de lo que están aprendiendo, para aprender a vivir. Así que, verás, yo aprendí mucho de ustedes, así es, pero todo el tiempo estamos aprendiendo, así que si te sientes listo, ¿no? Con este anhelo del alma, también fórmate y conviértete, transfórmate en este sacerdote, ¿no? En este agente de cambio, en este líder, ¿no? Que sumado a muchos otros más líderes que hoy se están levantando en el mundo, hacemos algo por volver a tomar estas estructuras de la sociedad, ¿no? Que más allá ya de los lazos sanguíneos, creamos el tema de valores, nos fundamentamos en ello, recuperamos la integridad, la autoridad moral, y ya no solo se trata de un tema de sangre, se trata de un tema de elección, y volvemos a constituir las bases de una sociedad fundamentados en tema familiar, ¿no? Donde entonces todos nos vemos como hermanos, ¿no? Todos somos padres, todos somos hijos, todos somos hermanos, todos somos maestros, todos somos aprendices, y volvemos a reconstituir y a crecer nuestra sociedad y volvernos con el fin de volvernos a crear como una cultura madre para el siguiente ciclo de la humanidad y poder trascender absolutamente todo lo que acontece y lo que está por venir, pero como una cultura así de elevada, no solo seremos grandes mariposas, sino desde ya podemos ser seres extraordinarios viviendo en plenitud, compartiéndonos en servicio hacia otros y dispuestos a alcanzar algo mucho más grande para justamente ser, ¿no? La muestra de una evidencia de que somos a imagen y semejanza del gran creador. Así que por el momento yo me despido, te invito mañana a que sigas la transmisión de Un Sueño Hecho Realidad a través del canal de Michelle y Sergio, y el jueves la transmisión de Sergio a través de su muro, donde seguiremos compartiendo más de esto que no solo nos encanta, no solo que vivimos, sino que además hemos visto, ¿no? Como muchas otras personas cuando lo integran a su vida, cuando se lo permiten, cuando toman los programas, como te decía, virtuales, mixtos o presenciales, internados, de 4 sesiones que es lo de Step Link, o los de 21 días, o los retiros de 3 días, ¿no? O las sesiones virtuales, o las que son individuales, que son familiares, porque tenemos varias modalidades, eso me encanta, ¿no? Cómo también lo están integrando y cómo en sus vidas también lo están logrando, ¿no? Por ahí después te compartiremos la página donde vamos a empezar a subir los testimonios. En nuestras páginas encuentras testimonios cortitos, ¿no? Pero vamos a empezar a recabar los testimonios largos, ¿no? Tenemos ya de ahí testimonios de 1 hora y media que son impactantes, son hermosos, ¿no? Son llenos de esperanza, de fe, de certeza, de amor, ¿no? Nada de acordarme de los testimonios, quiero llorar de la emoción, nada. Pero también te los estaremos compartiendo para que entonces no sea solamente lo que escuchas de nosotros, para que sea tu propia experiencia de cómo cada día hay más seres humanos dispuestos a seguir los anhelos de su corazón, recuperar la naturalidad para integrarnos con la gran naturalidad y seguir en esta aventura de aprendiendo a vivir. Así que amigos, nos vemos pronto. Buenas noches.